Drácula intentaba ahora no solo atormentar a los humanos, sino tomar el control de todo el continente europeo. Fueron años de preparación y en el año 1476 comienza con su acecho. Así es como manifiesta su venganza en contra de la humanidad. Entre sus filas se encontraban dos generales destacados por ser los únicos Devil Forge Masters. Uno era el general Isaac y el otro se llamaba Héctor. Ambos tenían la capacidad de crear a todo tipo de monstruos diabólicos al servicio de Drácula. Aquellos monstruos no eran más que homúnculos creados con ayuda de su conocimiento alquímico. Y no solo creaban monstruos, sino también armas, con ayuda de sus artes ocultas. Juntos lograron conquistar países enteros en poco tiempo, y también hicieron frente con éxito a los ejércitos que les enviaba la Iglesia Ortodoxa Oriental. Aunque al poco tiempo, Héctor deserta y abandona a Drácula porque decide rehacer su vida al lado de una mujer llamada Rosalie, una vendedora de manzanas bastante humilde que solía estar a cargo del cuidado de una iglesia. Y es que a pesar de que eran casi igual de poderosos, Héctor siempre fue el favorito de Drácula, por lo que Isaac alimenta su terrible envidia. Como Héctor había desaparecido, entonces Drácula envía a Isaac al bosque para que lo localizara y lo trajera de vuelta. Entre tanto, las batallas contra Drácula continuaban, aunque todo parecía ir a favor de este último. Entre la gente que la iglesia enviaba a combatir contra Drácula se encontraba una bruja llamada Saifa Belknight, que había sido adiestrada en las artes oscuras desde muy pequeña. Hasta rebeldes se opusieron al imperio de Drácula, pero ninguno pudo hacerle frente. De entre estos se encontraba un bandido llamado Grant Dynasty, que más tarde es convertido en fantasma por el ejército de Drácula. Al ver que sus filas no tenían lo que se necesitaba para combatir contra ese tipo de monstruos, entonces el Papa se muerde la lengua y recurre a la familia Belmont, que años atrás fue exiliada, y se encuentran con el último de sus descendientes, Trevor Belmont, el entonces portador del látigo Vampire Killer. Y entonces este último se pone manos a la obra y logra disminuir en grandes cantidades el ejército de Drácula, quien se escondía en la cima de su enorme castillo, esperándolo para él mismo detenerlo por su cuenta, a pesar de que otros generales como Isaac le habían pedido su cabeza. En el camino Trevor se encuentra con Grant Dynasty, con Saifa Belknight y con Alucard. Juntos derrotan a Drácula con ayuda del látigo Vampire Killer. Solo que con su último aliento, Drácula pronuncia una maldición y ello provoca que las tierras se pudran y que las mentes de los habitantes se envenenaran. Así que un terrible caos se desataría en la ciudad, un caos que duraría por 3 años. Sin embargo, ya todo había terminado, y todos juntos vieron cómo el castillo se cayó bloque tras bloque. El castillo no era más que un síntoma de la existencia de Drácula, porque permanece de pie gracias a su magia, que está vinculada directamente con su vida. Una vez hecho esto, Alucard entra en un profundo sueño autoinducido, y Trevor Belmont, por su parte, es reconocido por el clero, y pronto se casa con la bruja Saifa Belknight, con la que continuará su descendencia. De lo único que no se dieron cuenta es que la piedra carmesí no se había roto y por lo tanto la muerte aún era la sirviente de Drácula, y esta seguía por ahí. Como la peste sobre Europa continuaba, entonces la iglesia envía a un emisario llamado Sid para investigar un modo de eliminar aquella maldición. Resulta que Sid no era más que la muerte disfrazada, que tenía un plan para resucitar al conde, tal vez premeditado desde antes por el mismísimo Drácula. Mientras tanto, los Devil Forge Masters, Isaac y Héctor, escuchan a lo lejos cómo el castillo se había derrumbado y dejan de sentir la presencia de Drácula. Isaac se sorprende pero entiende que el conde había sido derrotado al fin, una increíble hazaña de un ser desconocido. Sin embargo, decide concentrarse en su nuevo enemigo Héctor, le echa la culpa por la derrota de su amo Drácula y quiere hacerlo sufrir. Durante 3 años seguidos se la pasa espiando a Héctor y estudiando sus movimientos, y rápidamente se da cuenta de que su debilidad era su amada Rosalie, así que lo piensa atacar utilizándola a ella. En el año 1479, Isaac hace su primer ataque y esparce rumores en la comunidad, diciéndoles a todos que las manzanas que Rosalie vendía eran venenosas. La gente rápidamente ataca a voz y entiende que posiblemente esta era una bruja, así que deciden incinerarla viva. Recordemos que por aquellos entonces, cualquier acto misterioso significa que eres una bruja. Como Héctor ve que Rosalie no llega a la casa, entonces la busca solo para darse cuenta de que ya es demasiado tarde. Rápidamente entiende que el responsable de este asesinato es Isaac y sigue su rastro hasta llegar al castillo abandonado de Drácula. Poco a poco, Héctor, enfurecido pero decidido, va recuperando todos sus poderes que tiempo atrás había abandonado hasta evolucionar en su forma final. En el camino conoce a Sid, quien le da consejos bastante útiles para seguir en su camino. También conoce a la hermana de Isaac, que se llama Julia,
y a Saint Germain, un curioso viajero del tiempo que parece saberlo todo pero que no importa. Más adelante Héctor descubre que Sid es la muerte y esta lo quiere utilizar como recipiente para resucitar a Drácula. Y es que solo un Devil Forge Master podía ser el nuevo recipiente de Drácula, pero Héctor no se deja llevar por su maldición y la muerte entonces lo deja en paz. Ahora solo espera pacientemente a que las cosas tomen su curso natural. Pronto Héctor logra consolidar su venganza asesinando a Isaac. Es justo ahí cuando la muerte vuelve a aparecer y utiliza el cuerpo para resucitar a su Lord. Pero como Drácula estaba muy débil todavía, entonces Héctor aprovecha y vuelve a destruir a Drácula, eliminando así la maldición que impuso hace 3 años, liberando a las tierras de las pestes y a los habitantes de su maldad. Ahora sí, el conde había sido derrotado sin dejar huella alguna. O bueno, al menos eso parecía. Héctor no era un Belmont, pero bien pudo hacer el trabajo de uno mientras que Trevor solo colaboró en esta ocasión. Al final, Héctor se quedó con Julia, la hermana del tipo, y se fue a vivir con ella, intentando reiniciar su vida por segunda ocasión. Mientras que Héctor y Trevor Belmont se alejaban del castillo derrumbado, de pronto Drácula se levanta, les había hecho creer que le habían ganado, pero sin embargo la experiencia le había dejado ver que la paciencia era una interesante virtud de la cual podía servirse. Decide mejor esperar algún tiempo y, al igual que su hijo, autoinducirse en un sueño profundo para recuperarse por completo. En algunos sitios se dice que la razón por la cual Drácula necesita esperar 100 años es porque la influencia de Cristo se va debilitando conforme pasan los años. En otros se dice que posiblemente se deba a que su naturaleza como vampiro le permita regenerarse con ayuda de su piedra, pero que se tiene que esperar 100 años, convirtiéndose en un ciclo regenerativo constante. Es como si la energía que ya había consumido hace tiempo se recargara por sí sola, si es que le da tiempo suficiente para hacerlo. El tema de la piedra carmesí es algo que no se vuelve a tocar. Así que pasan 100 años de paz, y en el año 1576 sus seguidores lo hacen despertar de su profundo sueño y se pone manos a la obra. Lo primero que sucede es que el castillo se levanta junto con él. Recordemos que la magia depende de su vida. Y después el conde continúa con su venganza en contra de la humanidad. Esos 100 años no le fueron suficientes para ver que los que habían incinerado a Lisa eran solo unos cuantos. Él quería desquitarse de toda la humanidad, y así lo hizo, al volver a atacar a todo Transilvania con todo su ejército, que se encontraba también en reposo. Drácula pensó que para entonces los Belmont ni se acordarían de su legado, pero no contaban con que de hecho sí había uno. Christopher Belmont sería el próximo en hacerle frente con su látigo Vampire Killer, heredado por generaciones. Un látigo efectivo que puso fin nuevamente al imperio del conde y que repetiría la misma historia de sus antepasados. Todo parecía tan fácil, y Christopher creía haber destruido a Drácula, pero este volvió a engañar a los Belmont, convirtiéndose en niebla y preparándose para un segundo ataque. 15 años después, en 1591, ataca directamente a los Belmont, utilizando una maldición sobre el hijo de Christopher, Soleil Belmont, para poder controlar su voluntad. Así lo hizo, e incluso padre e hijo tuvieron que pelear el uno contra el otro hasta expulsar la presencia de Drácula. Después de ello, Drácula fue nuevamente detenido por los Belmont, y otra vez cayó en un sueño profundo. Un sueño que engaña a cualquiera. Parecía que Drácula se muere con cada enfrentamiento, pero realmente solo se cansa, por así decirlo. Antes de los siguientes eventos ocurridos, es necesario decir que entre estas fechas existía en Europa una mujer conocida como la condesa Elizabeth Bathory. Ella era una mujer obsesionada con conseguir la juventud eterna y creía que si se bañaba en sangre de gente joven podría lograrlo. Tiempo después, en el año 1600, es acusada de vampirismo y ejecutada por la iglesia. En algunas fuentes se dice que esta mujer era la sobrina de Drácula, aunque no hallo la conexión familiar. Drácula vuelve nuevamente en el año 1691. Sus seguidores vuelven a reunirse para realizar el ritual profano de sangre para traerlo de vuelta. Nuevamente es derrotado, esta vez por Simon Belmont, el tataranieto de Soleil Belmont. Simon logra derrotar a Drácula, pero este último piensa que lo mejor es que de una vez por todas acabe con el clan Belmont. Tantas derrotas le han hecho ver que ya fue suficiente. Cualquier Belmont puede llegar a destruirlo así como si nada. Así que entonces echa una maldición sobre Simon Belmont, una maldición que lo iría matando de poco a poco, de tal modo que no dejara descendencia y de ese modo por fin terminar con el fastidioso clan de los Belmont. A pesar de que Drácula es derrotado, algunas partes esenciales de su cuerpo son distribuidas por diferentes puntos del continente, en mansiones con muchísima protección.
Simon buscó ayuda, pero le dijeron que la única forma en la que podía quitarse aquella maldición era encontrando al que se la echó y destruirlo. Simon tenía que revivir a Drácula para deshacerse de la maldición y poder dejar una descendencia. En los días podías encontrar a gente caminando por las calles, pero en las noches los monstruos de Drácula se echaban a los aldeanos. Una a una fue juntando todas las partes de Drácula y lo resucitó por enésima vez en el año 1698. Luego lo vence y la maldición se termina al fin, así que otra vez puede dejar descendencia. Yo no sé qué tipo de maldición le provocó a Simon, pero supongo que tenía que ver con su fertilidad, porque si hubiera querido, se hubiera reproducido entre esos años dejando a otro Belmont. No se sabe con quién, pero finalmente Simon Belmont es capaz de dejar descendencia, e incluso llega a tener un nieto que más tarde se llamaría Just Belmont, el descendiente directo de la familia. Just creció y vivió con la reputación de un Belmont. Por un lado, la iglesia los odiaba a pesar de los constantes favores que siempre les hacían, y por el otro eran considerados como hombres superpoderosos cazavampiros con habilidades innegables. Su mejor amigo era un sujeto llamado Maxim Kishain, que al igual que él, provenía de una familia de cazavampiros. Aunque eran amigos, Maxim siempre le tuvo envidia por ser un Belmont, por saberse el elegido, el único capaz de detener a Drácula. Sin mencionar que además este Belmont heredaría los poderes de su ancestro, la bruja Saifa Belknights, pudiendo controlar a los 4 elementos, solo que quizá no sería él el que se encargara de eliminar a Drácula, sino que tal vez un hijo suyo, porque todavía faltaba mucho tiempo para que se cumplieran los 100 años de espera. Y bueno, es que además, Just parecía congeniar bastante bien con una mujer llamada Lady Erlanger, una amiga de la infancia, así que todo iba bien. Sin embargo, la envidia de Maxim no pudo más y se dispuso a buscar todas las partes perdidas de Drácula para probarse a sí mismo que él podía hacer lo mismo que los Belmont, que él podía detener al mismísimo Drácula con sus propias manos, con sus propias habilidades. La cosa es que todo se sale de control, y justo antes de que pudiera despertar a Drácula, el tener aquellas partes bajo su control fueron dividiendo la mente de Maxim, de tal modo que se volviera malvado y tomara el castillo como suyo. Drácula estaba reviviendo a través de Maxim, y por eso el castillo se levantó. Sin embargo, en esta ocasión el castillo se dividía en dos, una que era la representación de la mente de Maxim, y la otra la de Drácula. Las cosas se complicaron demasiado y con el castillo levantado, entonces en el año 1748, Lady Erlanger es secuestrada. La muerte quería utilizarla para continuar con el ritual y despertar al fin a Drácula, pero Just no se los permitió, y aparte de exorcizar a su amigo Maxim, logra detener nuevamente a Drácula. Al final, solo podemos decir que Just no estaba del todo complacido. Para este punto los Belmont ya están cansados de detener tantas veces a Drácula, es una lucha sin fin. No tiene caso y sin embargo, de algo estamos seguros. Probablemente Just forma más adelante una familia con Lady Erlanger. Después de todo, él era como su príncipe azul que la fue a rescatar. Como la resurrección más reciente de Drácula no contaba porque no habían pasado los 100 años, es decir, fue prematura, entonces más tarde, en el año 1792, Drácula es nuevamente resucitado, pero esta vez por un sacerdote oscuro llamado Shaft. Drácula necesita siempre de alguien que lo resucite, y por lo general, a lo largo de toda la serie, siempre fue revivido por su gente o por fanáticos. Solo que esta vez por alguna razón comienzan a secuestrar a montones de mujeres jóvenes, probablemente buscándose una nueva mujer para él. Quién sabe si Drácula quería reproducirse y traer otro hijo al mundo. Tal vez lo hacía esperando que este sí lo apoyara, no como Adrián. Además, pues que si consumía su sangre joven, de cierto modo podría conservar su juventud. Para este punto, Drácula ya también estaba cansado de estar reviviendo. Él ni siquiera tenía la intención de regresar. Era el sacerdote Shaft el que quería a fuerzas revivirlo, esperando que Drácula purgara al mundo. Y en esta ocasión, el Belmont que se haría cargo sería Richard Belmont. Entre las mujeres que Shaft secuestró estaba una llamada Annette, la prometida de Richard, y otra llamada María Renard, una pariente distante de los Belmont, con todo tipo de capacidades interesantes, como el poder de invocar hechizos malignos y el de controlar a los espíritus llamados familiares. Una vez que Annette es traída al castillo, deslumbrado por su belleza, Drácula le ofrece a esta que gobierne el mundo a su lado y que la hará inmortal. Pero esta se niega y justo después llega Richard Belmont para rescatarlas a ella, a María y al resto de mujeres. En la siguiente batalla, Alucard tendrá que intervenir otra vez.